Evangelio de Juan. Hoy compartiremos el tema lo natural y lo espiritual. Amén. Lo natural, hermano, es fácil. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en lo natural. Entonces, lo natural, la vida secular, nos es muy fácil practicarla y vivirla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es muy fácil vivir. Lo difícil, ¿no? O nos cuesta entender la vida espiritual. Entonces, nos cuesta mucho caminar en el Espíritu. Porque normal, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo que vivimos normalmente, caminamos en una forma natural. Por no decir en la carne. Lo natural es la carne. Lo espiritual es el mundo de Dios. Amén. Y nosotros estamos acostumbrados a caminar en lo natural. Pero hemos sido llamados, allí, si ustedes me acompañan a Juan, al capítulo 3 de Evangelio de Juan, nos encontramos nosotros que para entrar al reino de Dios necesitamos que Dios haga algo muy especial en nuestras vidas. Y nosotros a la vez también poder reaccionar de una manera diferente. En el capítulo 3, verso 3, cuando lo tengan, nos ponemos en pie y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tienen todo? Es muy fácil de encontrar. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por su palabra, la cual es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Señor, esta palabra, la cual usted ha puesto en mi corazón para compartirla, ella saldrá, Señor, y hará lo que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Porque es su palabra, Señor, y su palabra nunca vuelve tras vacía. Por eso le alabo y le bendigo y le glorifico, Señor. A usted sea la honra, la gloria y la alabanza. Por todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que seguirá haciendo en nuestra vida. Gracias, Señor. ¿Pueden tomar asiento? Es necesario, hermano, nacer de nuevo. Para entrar al reino de Dios es necesario que en nosotros haya este nacimiento. Ustedes dirán ¿por qué? ¿Cuántos dicen por qué es necesario? Porque nosotros somos hombres naturales, hombres carnales. Y Dios dice de sí mismo que es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dios es espíritu. Y si nosotros, ¿no es cierto?, hombres carnales, no podemos comunicarnos con Él. No podemos. Por eso nosotros, como seres humanos, no podemos llegar a su presencia y hablar con Él. No podemos. Dios no nos escucha porque Él es espíritu. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habla con esta mujer samaritana, allí le dice que aunque ellos estuvieran en el monte, estuvieran allá, pero era el tiempo de que los hombres adoraran a Dios, buscaran a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, necesitamos nacer de nuevo. Porque somos, ¿no es cierto?, carne. Entonces necesitamos pasar de la vida natural, la vida normal, a una vida espiritual. Para poder comunicarnos con Él. Porque Él es espíritu. Amén. Entonces, si ustedes van aquí al mismo libro de Juan, al capítulo 1, en el verso 12 y 13 leeremos. Esto es Dios quien lo hace posible, no es el hombre. El Señor Jesús dice que es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino. Pero el Señor Jesucristo aquí, inspirando al apóstol Juan, nos habla y nos muestra el camino. Dice la Escritura, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han recibido a Jesús como su Señor y Salvador? Amén. Bueno, a ustedes que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, Él les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Y han sido engendrados no en una relación humana, hombre, sino por Dios mismo. Amén. Sí, amén. Por Dios mismo. Entonces, ustedes ya no son hombres que tienen que vivir de acuerdo a la carne. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, nosotros ya no podemos empezar a vivir nuestra vida en una forma natural, en lo secular. Nosotros ya debemos empezar a entender de que ya no somos carne. Aunque estemos en la carne, aunque caminemos en la carne, pero ya debemos tener claro que nuestra comunión y nuestra adoración tiene que ser siempre en el Espíritu para Dios. Y nuestra lucha siempre va a ser espiritual. Sí, amén. ¿Qué dice allí en Efesios? ¿Qué habla acerca de esto el apóstol Pablo? Dice que no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne. No estamos peleando contra carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades. Y estas potestades, hermanos, y estos principados son espirituales. ¿Cuántos ven el aire que está aquí? ¿Cuántos lo ven? ¿No es cierto que no lo vemos? Pero los enemigos están escondidos detrás del aire. Detrás del aire. Entonces no lo vamos a ver porque son espíritus. Para eso nosotros necesitamos caminar y vivir en el Espíritu. Por eso Dios ha hecho esto posible. Nosotros que éramos hombres naturales, pero Él, a los que le han recibido, si ustedes le recibieron, entonces ustedes ya son hijos de Dios. Amén. Amén. Ya no son carne, ya no tienen que vivir de acuerdo a su mente, de acuerdo a los deseos de esta carne. ¿Sí? Amén. Porque, bueno, vamos a leer. Allí en Romanos, en el capítulo 8, nos habla la Escritura. En el capítulo 8, verso 5, yo he apuntado aquí. Y la Biblia nos dice, ¿por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso el Señor, hermano, nos llama a nosotros a que ya no vivamos en la carne. Porque el que vive en la carne está pendiente de las cosas de la carne. Es lo que dice la Escritura. Y la Escritura es verdad. Amén. Amén. La palabra de Dios es la única verdadera. Y si ella dice que nosotros, si vivimos en la carne, vamos a estar preocupados de las situaciones que vivimos emocionalmente. Hoy día para mí es un día emocionante en la carne. Es un día emocionante para mí en la carne. Y también nosotros no podemos reprimirnos muchas veces, ¿no? Porque somos hombres que aún estamos en esta carne. Pero debemos actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si fuera por mis emociones, ¿no es cierto? Yo estaría allí al lado de mi hija en este momento. No diría, no, que los hermanos ya se arreglen ahí, pero estaría allí. Pero estoy aquí con ustedes porque mi necesidad, como la de ustedes, es de Dios, no de mis emociones. Mis emociones van a pasar en un par de días, en un par de meses, van a pasar. Todo lo que es emoción pasa. Pero lo que permanece es lo que nosotros podamos obtener de parte de Él en el Espíritu. Dios nos ha llamado a vivir una vida espiritual. Una vida espiritual. Así que nosotros debemos preocuparnos de ser hombres y mujeres espirituales. Porque si no, nos encontraremos afanados por nuestros quehaceres, por nuestras cosas o por aquello que no tiene importancia. Nos encontraremos afanados. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Por eso es tan necesario que nosotros entendamos que ya no somos hombres carnales. El hermano Javier decía, yo hace 11 años atrás, o 12 años, o 13, estuve allí, hice esto y esto otro. Steven decía, yo no solo tenía una mujer, sino que varias. Y allí en el bar, ustedes podrían decir otra cosa, yo también podría decir otra cosa. Porque conocimos lo que es el mundo. Conocimos vivir en la carne y sumido en la carne y en el vicio. Pero cuando levantamos nuestra mirada a nuestro Señor Salvador y le entregamos nuestra vida, Él ha venido a través de su Espíritu Santo y ha vivificado lo que estaba muerto, lo que no valía nada. Él lo ha cambiado y lo ha hecho nuevo. Amén. Amén. Nos ha hecho nuevos, hijos de Él. Esto es por voluntad de Él. No por voluntad nuestra, por voluntad de Él. Entonces, nosotros podemos ser hombres nuevos ahora. Dios, para trabajar con cada uno de nosotros, necesita cambiarnos. Necesita transformarnos. Ustedes pueden decir, es que hermano Manuel, esto es de ahora nomás. No. Cuando Dios llama a Abraham, tuvo que cambiarlo. Él vivía allí en medio del paganismo, lo ha sacado del medio del paganismo y lo ha llevado a una tierra que Dios le prometía. Una tierra nueva, una vida nueva. Le ha cambiado hasta el nombre. A su esposa, ¿qué hizo con la esposa de Abraham? ¿Siguió con su mismo nombre? No, le cambió el nombre. A Jacob, al hijo, ¿qué hizo? Le cambió el nombre por Israel. A Saulo le cambió el nombre, ¿por qué? Por Pablo. A Pedro, a Cefa, ¿por qué? Por Pedro. Y así sucesivamente. Si usted mira las Escrituras, se encontrará que Dios al que llamaba o al que llama, lo cambia, lo transforma. Sí, amén. A mí me conocían por el Nolo. Todo allí. Nolo. ¿Me entiende? Yo era el famoso Nolo. De allí del barrio. ¿Usted cómo le decían? ¿Ah? Ahora soy Manuel. Desde que vine al cristianismo me han conocido por Manuel. Era mi nombre, pero nunca lo usaba. Siempre no. Dios cambia, hermano. Dios hace. Y la comunión que Dios quiere tener con sus hijos, con su pueblo, es esta. Una comunión espiritual. Amén. Dice en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y Dios no quiere la muerte nuestra. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso a nosotros nos conviene, hermanos, ser hombres y mujeres espirituales. Dice, por cuanto los designios de la carne, los deseos de la carne, son enemistad. Y mire, ¿con quién? ¿Contra qué? Contra Dios. Contra Dios, hermano. La carne no se quiere sujetar a Dios. No quiere. Por eso no es tan fácil vivir en lo natural. No es tan fácil, hermano, vivir en la carne, porque la carne no se quiere sujetar a Dios. Por eso no es tan cómodo vivir en nuestro ambiente, porque estamos aún en esta carne, pero ya no estamos sujetos a ella. Ya no estamos sujetos a la carne, a los deseos de la carne, a las pasiones de la carne. Ya no estamos sujetos. El Señor Jesús vino y nos dio libertad. Amén. Él nos libertó de los deseos de la carne porque nos ha hecho hombres y mujeres nuevos. En el Espíritu debemos vivir ahora una vida nueva. Amén. Y en ella tendremos paz. Aleluya. Amén. Dice, porque el ocuparse del Espíritu es paz. Amén. Pero los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imposible. Imposible, hermano. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Pero si alguno, hermano, no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de Él. Así dice la Biblia. No es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, a la verdad, está muerto. El deseo carnal está muerto. Entonces no podemos seguir sujetos a este deseo carnal, porque estamos muertos.
Dice, a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Hermano, si realmente nosotros le hemos entregado nuestras vidas a Dios, entonces debemos vivir una vida espiritualmente, sabiendo que antes teníamos una vida vana y que la carne nos llevaba a la rastra y que estábamos sujetos a ella, que no podíamos ser libres de la carne. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de esta carne que me lleva a la condenación? ¿Quién? Pero él dice más adelante, gracias a Dios y a Jesucristo, porque me ha libertado de este cuerpo de muerte. Es lo que dice la Escritura. Dios nos ha libertado, hermano, de la carne, de los deseos. Ya no estamos sujetos a la pasión y al deseo de la carne, para seguirla en toda su concupiscencia. Ya podemos decir, yo sigo la ley de Dios. Amén. Yo sigo la palabra de Dios, Carnita. Amén. Así que no te vengas a insolentar conmigo. Amén. Amén. Porque la carne, hermano, en algún momento va a ver cualquier situación. Uy, se va a poner así un poquito cosquillosa. Porque a la carne le gusta. Hermano, si a la carne le gusta, ¿qué le gusta? El mundo. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Por eso le encanta tanto. Dios nos ha dado libre albedrío, decisión propia. Entonces cuando nos muestra eso, Satanás va a actuar siempre mostrándonos tentaciones para que nosotros cedamos. ¿Y cómo va a actuar Satanás? A través de la carne. Sí, amén. Por eso dice la Biblia aquí que él está sujeto a la carne. Pero ya nosotros no estamos sujetos a la carne, porque hemos muerto para los deseos carnales. En Gálatas hablamos otro poco de esto. En el capítulo 4 de Gálatas, después de Corintios, Gálatas, antes de Efesios, en el capítulo 4 del libro de Gálatas, versos 3 al 7 leeremos. Dice así: el Señor reprendiendo a los Gálatas, porque el Señor al que ama lo reprende, lo disciplina. Amén. Dice, tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que pues os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Hermanos, cuando habla acerca de la ley se está refiriendo a la carne, porque la ley era carnal. La ley había que hacer carnal. A nosotros nos gusta hacer cosas de repente para justificarnos, pero el que nosotros creamos que somos hijos de Dios y que ya no estamos sujetos a nuestras pasiones es a través de la fe. Es creer que hemos sido redimidos, es creer que hemos sido hechos hijos de Dios. Debemos creernos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, amén. Nosotros debemos estar convencidos, hermano. Y cuando usted cree, va a actuar. Amén. Amén. Porque los que no creen tienen un Dios pequeñito. Nunca les resuelve nada. Nunca les soluciona ningún problema. Nunca actúa en sus vidas. Tienen un Dios pequeñito. Va a depender, si tú tienes fe y tienes fe en el Dios que la Biblia habla, la Biblia nos habla de un Dios grande, Sí, amén. de un Dios todopoderoso, majestuoso. Aleluya. Así que nosotros debemos mirarlo a Él, porque este Dios tan glorioso a nosotros nos llama a ser sus hijos. ¿Usted cree eso? Sí, amén. Aleluya, dice que el que cree todo es posible. Sí. Si nosotros creemos que Él obra, entonces nosotros caminaremos en victoria. Amén. 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 Por eso el Señor dice allí, dice, el que es débil, diga que Fuerte. ¡qué fuerte!
Pero si es débil, pero diga que es fuerte, porque está en Cristo. Amén. No está luchando por sí mismo. Amén. Nosotros ya no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino Amén. estamos en Él. En el capítulo 4 de Gálatas, vamos a llegar hasta el verso 7, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Nosotros, hermanos, nuestro padre es Abraham, porque él fue el primer hombre que le creyó verdaderamente a Dios. Y Dios hizo una obra gloriosa en él, siendo un hombre viejo de no más de 90 años, cuando Dios le promete. Después, a los 100 años, él recién es padre. Y Dios cumple. Aunque muchas veces nosotros nos impacientamos y queremos que todo sea instantáneo, como el Nescafé. Pero Dios tiene su tiempo para trabajar con cada uno de nosotros. Así que, si Dios está trabajando en su vida, tranquilo, hermano, que Él cumplirá su palabra en usted. Si usted es fiel. Porque si no es fiel, entonces hace nula usted la obra de Dios. Dice que nosotros somos infieles, aunque Dios sigue siendo fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre va a permanecer fiel. Pero lo malo es que Él no puede bendecir al hombre cuando hay pecado. Sí, amén. El pecado se lo impide. No puede. Entonces por eso nosotros debemos ser fieles en Él, para que Él pueda bendecirnos libremente. No hay nada, ningún tropiezo para bendecirnos. Aquí en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 16, continuamos la lectura y dice: digo pues, el apóstol dice, digo pues, andad en el Espíritu. Es lo mismo que hoy día yo les digo a ustedes: anden en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Más el fruto, hermano, que en nosotros debe haber, hombres y mujeres espirituales, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne. ¿Y con qué? Con sus pasiones y deseos, hermano. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Si realmente el Espíritu Santo está en nosotros, hermano, entonces lo que debe haber es amor, gozo, paz. Porque ya no vivimos conforme los deseos de la carne. Ya no estamos en borrachera, ya no andamos en lascivia, ya no andamos en adulterio ni en fornicaciones, sino que estamos en su presencia, reconociéndole y adorándole, sabiendo que en su presencia hay gozo, hay paz. Aleluya. Porque hermoso es adorar y bendecir a Dios con cánticos. Hermoso es, amén. Así que ya no vivamos conforme a los deseos de la carne, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en el Espíritu. Amén. Vivir en el Espíritu, hermano, es hacer caso a la palabra de Dios. Es hacer caso a la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre te va a recordar la palabra de Dios. Cuando eres tentado, cuando eres confrontado con alguna situación, el Espíritu Santo siempre va a venir a tu mente. Porque Dios ha puesto algo muy especial en nosotros, un portero, que no deja pasar cualquier cosa. Y cuando nosotros
abrimos la puerta en contra de la voluntad de este portero llamado conciencia, tenemos problemas. Cuando es en contra de la voluntad de Dios, entonces nuestra conciencia nos va a acusar porque hemos hecho algo malo. Amén. Pero si tu conciencia no te acusa, entonces estás haciendo algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tu conciencia, si tu vida está caminando en el Espíritu. Pero si tú andas en la carne, porque muchos que están en la carne tienen su conciencia cauterizada. Pecado 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100. Y ya la conciencia no les dice nada. La tienen adormecida. Entonces, hacer lo malo ya no les redarguye. Ya no les da lo mismo. Pero los que andan en el Espíritu, los que tienen esta comunión con Dios, su conciencia le dice, por ahí no. Si usted no, es que te va a ir mal. Y si seguimos adelante, la conciencia, te lo dije, eres culpable. Eres culpable. Y nos sentimos mal, y nos sentimos que defraudamos, y nos sentimos allá, y nos sentimos acá. Porque hemos traspasado los límites. Hemos traspasado los límites que Dios nos pone. El Señor es ordenado, hermano. Tiene un orden para su pueblo. Y Él por eso ha puesto la conciencia en nuestras vidas para que nos guíe. El Espíritu Santo siempre va a estar trabajando. Si usted está en el Espíritu Santo siempre lo va a guiarlo correctamente. Si usted vive en la carne, ya es lo mismo lo que haga, porque su conciencia estará cauterizada. Ya ni siquiera escuchará la voz del Espíritu Santo. Pero Dios siempre está hablando a su pueblo. En todo momento, en todo lugar, en todas las situaciones. Dios nunca nos va a cerrar todas las puertas, hermano. Siempre nos va a dejar puertas abiertas para que nosotros podamos escapar de la tentación o podamos escapar de allí, de aquella situación problemática. Siempre. Pero si traspasamos los límites, nos encontraremos en serios problemas. Quiero terminar con allí en Colosenses. Ustedes dirán, hemos ido rápido hoy día. Hemos ido rápido, ¿verdad? En Colosenses, en el capítulo 3, verso 1, terminaremos de compartir esta palabra. ¿Usted quiere que Dios trabaje en su vida? Él cambiará su vida. Él cambiará su mente, Él cambiará su corazón. Si usted se lo permite, Él lo hará. Recuérdese que Dios le ha dado libre albedrío, decisión propia. Él no pasará nunca por encima de sus decisiones. Dios es muy respetuoso. Satanás no. Satanás llega y se mete y destruye y roba y mata. Pero Dios no. Siempre está allí, hablando con amor y con cariño, para que nosotros caminemos en Él. En Colosenses capítulo 3 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Esto es hermoso, hermanos. En el verso 5 dice: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia e idolatría y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre
Hermanos, el Señor nos llama a que podamos vivir una vida santa, una vida en plenitud, en santidad. Vivamos en el Espíritu. Amén. Y todas aquellas cosas, desechémoslas, porque no nos convienen, no nos edifican. Amén. Nos ponemos en pie y damos gracias a Dios por su palabra, porque su palabra siempre sale y no vuelve atrás vacía. Padre,